Permítanme tantito. Ya, estoy muy feliz de que estén todos aquí conectados y pues hoy vamos a tener nuestro jueves de salud con manteles largos. El día de hoy está con nosotros uno de nuestros más importantes líderes en nuestro equipo Integral Global Success y nos viene a hablar sobre una capacitación de salud. Sí, así es. Nuestro líder que nos ha enseñado tanto, nos viene a mostrar cómo puede ser en este proyecto una persona completamente un profesional de crecimiento integral. Les voy a decir rapidísimo sus credenciales. Él es asesor nutricional, es coach de vida, además es líder oro en la compañía Usana y es motivador Platino Premier. Luis Ángel Flores, muchísimas gracias por compartirnos el día de hoy esta capacitación y por enseñarnos cada día a ser una persona integral en todos los aspectos. Te dejo cámaras y micrófonos para que nos puedas mostrar todo este conocimiento que tienes. Muchísimas gracias, líder Plata Verónica, líder Plata por ahora. Nuevamente reiterar la felicitación que tengo para las felicitaciones que te tengo que desear por tu gran esfuerzo y por tu super meta alcanzada y también por este foro que estamos teniendo la gente de salud en estos jueves de salud. Muchísimas gracias también por esa edificación. También tú eres una super líder que la verdad es que mi grupo y mi trabajo no sería el mismo sin ti. Muchísimas gracias. Bueno, para todos los demás van a conocer una faceta que no conocían de mí. Hace muchos años que no doy una capacitación de salud, pero todo este proyecto de crecimiento integral, este proyecto de hacer un negocio que tenga que ver con salud, comienza justamente hace 6 años cuando decido hacerme asesor nutricional. Y ahí fue donde conozco yo la compañía que hoy es mi socia comercial, ya platicaremos al respecto. Entonces, bueno, poca gente sabe que también doy asesorías nutricionales, que también trabajo como dando algunos consejos a algunas personas sobre cómo alimentarse correctamente, cómo bajar de peso, en fin. Entonces, esa es una faceta que no he explotado. He encontrado, como les he comentado en este proyecto, una gran área de desarrollo integral y bueno, pues he continuado desarrollándome. Así que bueno, hoy acepté la invitación de la doctora Vero para que pudiéramos platicar un poco sobre la parte energética de la alimentación. Entonces, pues si tienen una calculadora por ahí en su celular, si tienen papel por ahí, porque van a hacer algunos cálculos, además ustedes saben que a mí me gustan los números, así que hoy pues habrá muchos cálculos que realizar para que te lleves pues hoy un enfoque de la energía que estás consumiendo, de los calorías que estás teniendo, que te estás alimentando, si son de más, si son de menos, el peso ideal. Vamos a platicar un poquito de números y del enfoque energético de una dieta saludable. Bien, pues vamos a comenzar definiendo algunos conceptos básicos. Primero que nada, la alimentación, ¿no? Pues es el proceso por el cual se obtiene del entorno una serie de productos naturales o transformados denominados alimentos, que contienen sustancias químicas denominadas nutrientes. La selección de sus alimentos depende de la disponibilidad de los mismos, así como factores socioeconómicos, culturales y geográficos. Y la alimentación es un proceso voluntario, consciente y educable. Es decir, somos nosotros quienes decidimos exactamente qué es lo que me voy a meter a mi cuerpo. Y como es educable, es súper importante siempre estar pues concientizándonos de la importancia que tiene tal o cual alimentación, tal o cual selección de productos, porque pues no es lo mismo 100 calorías, por ejemplo, en una hamburguesa o 500 calorías en una hamburguesa que 500 calorías, por ejemplo, en una ensalada. Entonces, el estar conscientes de la selección adecuada de alimentos, pues nos va a llevar justamente a tener más salud. ¿Qué es la nutrición? La nutrición es un conjunto de procesos por el cual los seres vivos utilizan, transforman e incorporan sus propias estructuras, los nutrientes que reciben de los alimentos para obtener energía, construir el cuerpo, reparar estructuras orgánicas y regular los procesos metabólicos, toda esta química del cuerpo que funcione correctamente. Este proceso comienza tras la ingesta. Entonces, en cuanto yo meto el alimento, que comienza ya los procesos químicos en la boca, en la masticación y en la deglución, ahí empieza la nutrición. Y es un proceso involuntario, es inconsciente y no es educable. Entonces, en esta parte no tenemos ya nosotros acceso
Más que en la parte finalmente de estar bien nutridos, en la parte de aportar a nuestra alimentación los nutrientes que requerimos, tener el intestino perfectamente limpio, que eso es muy importante, porque recuerda, no solo eres lo que comes, también eres lo que absorbes. Entonces, si no estás absorbiendo los nutrientes porque tu intestino pues, no está al 100%, pues no te está llegando eso que te estás alimentando, suponiendo que te alimentas bien. Pero ¿cuál es la realidad en México? Que por estadística, pues no nos alimentamos bien. No consumimos la suficiente cantidad de frutas, de verduras, de proteínas de alto valor orgánico, no consumimos grasas saludables, ¿no? Entonces, pues la realidad es que nos pegó ahorita todo esto del COVID, pues nos agarró con un sistema hospitalario ya lleno, ya copado, y además con un problema de obesidad tremendo, con un problema de enfermedades metabólicas pues tremendos, que pues vino a romper, vino a explotar el problema aquí en México. Pero bueno, ¿qué es la dieta? ¿O a qué le llamamos dieta? Bueno, es la forma de mezclar los alimentos, la selección de alimentos que hago necesarios para obtener energía y nutrientes, considerando los 4 principios básicos de una buena alimentación. Una dieta debe ser saludable, debe ser placentera, o sea, que te agrade, por supuesto. Tiene que ver con tu cultura y con la educación o conciencia que tengas de la selección de alimentos. Es muy importante estos 4 elementos porque, pues, si tú eres, por ejemplo, de tal o cual estado, si eres de tal o cual lugar, pues los alimentos disponibles no son los mismos que en otro lugar, las costumbres no son las mismas, el entorno social respecto a la alimentación, los valores que tienen que ver con la alimentación o con la comida, pues no son los mismos. Entonces, hay que considerar todos los 4 elementos para tener una dieta adecuada a la persona. Permítame tantito. Listo. Ok. ¿Cuál es el objetivo de la nutrición? O sea, ¿por qué es importante nutrirme? Pues finalmente, a partir de la nutrición que yo tenga, pues voy a tener energía, voy a tener todos los elementos de salud para que mi cuerpo funcione óptimamente. Entonces, primero que nada, el objetivo de la nutrición es aportar energía al organismo. ¿Energía para qué? Para que pueda vivir, para que pueda desenvolverse plenamente, para hacer ejercicio, para que puedas ir a trabajar y puedas ir a las capacitaciones de nuestro negocio, para que vayan los niños a la escuela, para que aprendan, para hacer la vida, para vivir la vida. Formar y mantener la estructura celular, es decir, que tu cuerpo esté al 100% todo el tiempo y también, por supuesto, regular de manera adecuada y saludable los procesos metabólicos, toda la química del cuerpo que ocurra como tiene que ocurrir. Esta química es sumamente compleja, es realmente, pues tiene muchos elementos. La verdad es que la máquina térmica que somos los humanos, pues es una maravilla. Entonces, el regular estos procesos metabólicos requiere detalles, requiere tornillitos por ahí que pues hay que estar cuidando y que mucha gente no cuida, ¿no? A veces a los 20, a los 25, pues no pareciera haber ningún problema, pero tarde o temprano una mala nutrición cobra el precio. ¿Qué pasa con una dieta equilibrada? Bueno, aquí es una situación sumamente interesante porque si tú lees un libro te va a proponer una dieta equilibrada, pero si lees otro libro de nutrición te va a proponer otra dieta equilibrada, ¿sí? Entonces hay todavía mucha discrepancia respecto a qué proponer y qué no proponer, las cantidades que proponer. Entonces, pues bueno, está por ejemplo como una dieta equilibrada el plato del buen comer, ¿no? Está la pirámide alimenticia de Harvard, por ejemplo, que incluso ya incluye suplementación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tú sabes que los alimentos actualmente ya no tienen la calidad que tenían hace 20 o 30 años. También hace 20 o 30 años, por ejemplo, los platos del buen comer estaban más cargados a carbohidratos, que a lo mejor tenía razones más comerciales en realidad que realmente aportarle salud a la población. Pero actualmente ya está, por ejemplo, mucho más enfocado a frutas y verduras, ¿no? Entonces, esto va cambiando, no es una cuestión de moda, es una cuestión también de investigación y nutrición, pero una dieta equilibrada debe de contener, evidentemente, alimentos de todos los grupos, proteínas, grasas, legumbres, tubérculos, frutas, verduras, debe de contener de todos los tipos de alimentos. Entonces, este tipo de dietas que te bajan de peso, digamos,
aumentando muchísimo los carbohidratos o aumentando muchísimo las grasas o aumentando muchísimo las proteínas, pues a la larga también te van a provocar una desnutrición, te va a faltar algún nutriente. Entonces es súper importante que si vas a bajar de peso, que vamos a platicar un poquito también de ello, sea a través de una dieta equilibrada, que tengas un proyecto a largo plazo. Te comento, por ejemplo, que cuando yo entré a este negocio y junto con mi preparación que ya tenía, yo bajé 20 kilos, como 23 kilos en realidad fue lo que bajé en aquel momento, gracias a una nueva educación en alimentación. Entonces, se trata justamente de eso, de estilos de vida saludables. No se trata de una dieta que esté de moda o una dieta que me dijo mi nutrióloga que sí funciona y que en 2 semanas voy a bajar 10 kilos, ¿no? Se trata de hacer dietas equilibradas que contengan todos los grupos de alimentos saludables, por supuesto. Entonces, la dieta equilibrada debe ser suficiente. Ya ven que hay dietas que comes muy poquito. No, 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 debe ser suficiente, debe de ser completa, debe de ser variada también y debe de ser agradable a la persona que lo va a consumir. Entonces, te comentaba 2 ejemplos que hay por ahí. Está el plato del buen comer, está la pirámide nutricional de Harvard, pero en México, pues, tenemos otra pirámide nutricional, ¿no? Donde a esta pirámide, pues, ya sabes, le agregamos eso para todo, ¿no? Vamos a la parte de la energía. Ahora sí, ya vamos a entrar en materia. Primero que nada, ¿en qué se mide la energía? Bueno, pues como has visto en tu caminadora y que después de 1 hora de súper esfuerzo, ¿no? Pues la energía, digamos, lo que gastas ahí, lo que quemas ahí con esfuerzo y con sudor y lágrimas, pues son las calorías. Entonces, la unidad de energía justamente que se usa, de hecho, para medir en muchos ámbitos termodinámicos, es la caloría. La caloría es el calor necesario para elevar 1 grado Celsius, 1 gramo de agua. De hecho, de 15.5 a 16.5 grados Celsius. 1 gramo de agua. Sin embargo, es una unidad muy chiquita. Entonces, en nutrición se utiliza la kilocaloría, que también se denomina caloría nada más, pero con C mayúscula. Entonces, por ejemplo, en la caminadora, cuando te quemaste 275 calorías, por ejemplo, hablamos justamente de 275,000 de las calorías definidas como el calor necesario para elevar a 1 grado Celsius, 1 gramo de agua. 1 gramo de agua es muy poquito. Entonces, bueno, ya de ahora en adelante aquí en nutrición vamos a hablar de la kilocaloría o nada más vamos a llamar caloría, ¿de acuerdo? Pero es una caloría como con C mayúscula. Bien, los nutrientes, hay nutrientes energéticos y hay nutrientes que no te aportan energía, pero que son necesarios. Vamos a ver quiénes te aportan energía. Los nutrientes energéticos son los carbohidratos por un lado, por otro lado las proteínas y las grasas o lípidos. Y los no energéticos, pero que también son nutrientes necesarios para que funcione correctamente todo el metabolismo y todo el cuerpo, pues es el agua, por supuesto, son los minerales, son las vitaminas y la fibra. Estos no aportan energía, pero son necesarios, de hecho son indispensables para que tu cuerpo funcione correctamente. Respecto a la energía, entonces, hablamos de que son moléculas más grandes, las que te aportan energía, se les llama de hecho macronutrientes, son los carbohidratos, son las proteínas y las grasas. Vamos a platicar un poquito más a detalle de ellos, justamente. Respecto a lo que aportan energéticamente hablando, bueno, pues te tengo malas noticias, ¿no? Las costillas, el suadero, ¿no? Los tacos de suadero con gordito, ¿no? La grasa, pues es de lo que más aporta. Cuando hacemos un estudio respecto a cuánta energía aporta 1 gramo de grasas, de proteínas, de alcoholes, en fin, de aceites, ¿no? De fibra incluso, estamos tomando medidas estadísticas, es decir, no todos los tipos de carbohidratos aportan exactamente lo mismo, pero tomando una estadística, decimos, por ejemplo, que los carbohidratos, excepto los alcoholes, aportan 4 calorías por cada gramo. Las proteínas, perdón, aportan también en promedio, no todas las proteínas aportan igual, pero en promedio aportan 4 calorías también por cada gramo de proteína. Pero las grasas, que te comentaba que sin ni modo, ¿no? Las grasas aportan 9 calorías por cada gramo. Y el alcohol también aporta. El alcohol aporta 7 calorías por cada gramo.
La fibra, por ejemplo, que antes se consideraba que no aportaba energía, en realidad sí aporta un poquito. Aporta 2 calorías por cada gramo. Y en dietas, por ejemplo, sumamente estrictas, pues sí hay que considerar todas estas cantidades. Cuando hacemos dietas más a grosso modo, que la realidad es que las personas, digamos, comunes y corrientes como yo, como las personas que no tenemos un padecimiento particular, eh, pues podrían hacer una dieta sin ningún problema, como más estadística. Y tomar estos valores de que los carbohidratos aportan 4 calorías por cada gramo, las proteínas 4 calorías por cada gramo y las grasas 9 calorías, perdón, por cada gramo, es bastante, es suficiente para hacer una buena planeación alimenticia. Entonces, bueno, así es como aportan. Vamos a hablar un poquito más de cada uno de estos nutrientes energéticos. Hablemos de los carbohidratos. Son la principal y más barata fuente de energía. En forma de glucosa son el sustento energético para distintas células cerebrales, para células medulares, para células renales, para los glóbulos rojos, etc. Entonces, los carbohidratos son los que más rápido te aportan energía en el cuerpo. ¿Dónde los vas a encontrar? Bueno, pues los vas a encontrar en las frutas, un poquito en algunas verduras, en los tubérculos, en las papas, en el camote, en todas las frutas, en los cereales también los vas a encontrar. Lamentablemente, ya muchos de estos alimentos ya no nos vienen como están originalmente en la naturaleza, ya vienen muy procesados. Te pongo un ejemplo, el maíz, por ejemplo. El maíz es la base de alimentación en México, a propósito. No en toda América, pero sí en México. ¿Y qué pasa, por ejemplo, voy a poner ejemplos de un platillo en particular, ¿no? Por ejemplo, unas enchiladas, ¿no? Seguramente las has probado. El maíz, cuando tiene sus nutrientes completos, ¿no? Cuando viene de la mazorca, del elote, pues está completo con todos sus nutrientes, tiene fibra, tiene los carbohidratos que debe tener, y como tiene fibra, cuesta un poquito más de trabajo digerirlo, por lo tanto, no tiene su índice glicémico, que ya platicaremos de ello, no tan alto, lo tiene más bajo. Pero bueno, pues primero, ese maíz, para poder llegar a las enchiladas, primero lo cocemos, ¿no? En una, pues, pues no sé cómo llamarle, pero se le llama nixtamal, pues cuando se está cociendo el maíz, ¿no? Entonces, ya para empezar ahí lo sometemos a hartas temperaturas para que se cueza, ¿no? Y quede blandito, blandito, blandito. Luego se muele, es decir, todo el trabajo que tendría que hacer el intestino o el estómago para digerir, para absorber los nutrientes y demás, pues lo muelen y lo convierten en masa, ¿no? Ya que está como masa, ahora, ¿no? Hacemos tortillas y lo volvemos a cocer. Al pasarlo por estas temperaturas pierde varios de sus nutrientes. Después de que ya te llegó la tortilla, ahora lo pones a freír para hacer las enchiladas, ¿no? Lo pasas por un poco de aceite caliente, ¿no? Entonces, se pone a freír y finalmente le pones salsa muy, pues muy caliente también, y ahora sí, ¿no? Ya te los comes. O si son chilaquiles, los pones a hervir todavía un poquito más. ¿Qué ocurre? Que entonces el maíz llega totalmente digerido ya a ti. Y entonces el tipo de carbohidrato que te llega se absorbe súper rápido. Ya no hay fibra, ya no hay otros nutrientes, algunas vitaminas, algunos minerales ya no están, porque ya con el calor pues ya se perdieron sus propiedades. Pero sobre todo la fibra que traía el maíz ya no está. Entonces, cuando tú te lo comes, lo absorbe el cuerpo rapidísimo porque ya está procesado. Entonces ya prácticamente, pues ya el cuerpo más dice, pues, venga, es pura energía. Y sí. Y entonces, pues vienen unos picos glicémicos tremendos porque pues ya está procesado. Lo mismo ocurre con el trigo, por ejemplo, ¿no? Que pues ya el trigo o el arroz, ¿no? Ya no te llega integral, te llega ya, por ejemplo, el arroz blanco, pues es totalmente puro almidón, ¿no? Si te lo has visto. El trigo también, que ya le quitaron también todo el salvado, ya le quitaron toda la cáscara, todo se lo quitan y queda hasta blanco. Todavía te venden el pan blanco, ¿no? Como que sí, entre más blanco mejor, ¿no? Ocurre que estos ya está sumamente procesado y entonces tu cuerpo está recibiendo casi pura energía, pero casi nada de nutrientes de los no energéticos, sino pura energía, puro carbohidrato así simple, sin más
nutrientes, aunque sean energéticos, o sea, no tiene vitaminas, no tiene minerales, ¿no? Le tienen que añadir, de hecho, porque en el proceso pierde, pero por supuesto que esta añadidura pues no es natural o no es de pronto la mejor calidad, y pues nada, no te aporta, pues, ¿no? Entonces, al principio no pasa nada, pero ¿qué pasa con el efecto compuesto después de muchos años de estar consumiendo estos almidones? Pues que empiezas a, por supuesto, subir de peso, a estar desnutrido, que no tienes fibra, tu intestino no funciona bien, en fin, ¿no? Bueno, comentando justamente sobre los carbohidratos, se dividen también en aprovechables, que están los monosacáridos, la glucosa, la lactosa y la fructosa. Ay, perdón. Aquí cometí un error. Por aquí estábamos, perdón. Están los oligosacáridos, que son moléculas un poquito más grandes. Está la sacarosa, la lactosa, la maltosa, y todos ellos son aprovechables a nivel energético. Y también están los no aprovechables a nivel energético, pero también se les llama carbohidratos, que son los heteropolisacáridos, que es la fibra vegetal. Esa también es necesaria, pero no aporta energía. ¿Qué ocurre entonces? Vamos a dividir a los carbohidratos entonces en carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Principalmente los carbohidratos complejos son aquellos que todavía tienen fibra. ¿Por qué? Porque el cuerpo todavía tiene que digerirlos, por lo tanto gasta energía, por lo tanto es más lenta su absorción, y entonces como no sube el pico de azúcar o no sube el pico glicémico, pues puedes absorber con más calma los nutrientes y está regulado en la parte de energía. Y vamos a llamarle también carbohidratos simples, aquellos que son prácticamente carbohidratos, digamos, vacíos. Es decir, es pura energía, no contiene nutrientes, solamente es energía pura. Entonces vas a encontrar ahí el azúcar, vas a encontrar ahí las harinas blancas, vas a encontrar ahí los almidones, bueno, algunos tipos de almidones, ¿no? Donde, pues, en los refrescos, ¿no? Porque además, por ejemplo, el azúcar, si tú tomaras azúcar en cucharadas, tu cuerpo no lo soportaría. Es como que esto no es demasiado. Pero si esa cantidad de azúcar la tomas en un líquido, el cuerpo no te dice nada. Entonces, ¿qué ocurre con la Coca-Cola? Pues que toda esa cantidad de azúcar te la puedes tomar sin problemas, ¿no? Entonces, el pan dulce, las papas fritas, el pan blanco, ¿no? Todos los caramelos y demás, que es pura azúcar, vamos a llamarle carbohidratos simples o carbohidratos vacíos. El carbohidrato complejo es el carbohidrato que contiene fibra. Fíjate cuando vayas al súper, por ejemplo, y vayas a comprar, por ejemplo, un pan de caja, que contenga fibra. Esa es la esencia digamos, que lo hace un buen pan. Lamentablemente, bueno, ya la industria pues está muy, muy corrupta, y la verdad es que encontrar panes naturales sin tantos conservadores es muy complicado. Pero sí puedes observar finalmente cuando menos la cantidad de fibra. Y que tenga cuando menos unos 2 gramos por cada pan, ¿no? 1.5 gramos de fibra por cada pan, cuando menos, ¿no? Lo que vas a encontrar, por ejemplo, en el pan blanco es que pues, no tiene fibra. Pero esa es la esencia del valor nutricional de los carbohidratos. En una dieta saludable, los carbohidratos requieren ser en su mayoría en forma de fibra. Son la principal y más barata fuente energética. Son la principal fuente de reservas energéticas, a propósito. O sea, una vez que llega, por ejemplo, al cuerpo y que no se aproveche esa energía, inmediatamente este tipo de energéticos, si se reserva, inmediatamente se va a grasas, ¿no? Los monosacáridos en exceso, o sea, las azúcares puras, las harinas blancas, conllevan un pico de glucemia en la sangre que el organismo reconoce como anormal y descarga insulina para poder sacar la glucosa de la sangre y llevarla a las células. En su mayoría son de origen vegetal. El exceso de carbohidratos provoca pues, problemas de diabetes, de obesidad, de triglicéridos y de caries, entre muchos otros. Son importantes, son muy importantes. El cerebro, por ejemplo, se alimenta en su mayoría de carbohidratos en la parte energética. Entonces son muy importantes, pero debe uno de cuidar la cantidad de carbohidratos. Las proteínas son macromoléculas formadas por unidades simples denominadas aminoácidos, unidas por enlaces peptídicos, formando una cadena. Se le llama proteínas completas a las que tienen pues, más aminoácidos finalmente. Están presentes en todas las estructuras del organismo, son imprescindibles tanto a nivel estructural, le dan forma finalmente al cuerpo, en los músculos y los huesos, como metabólico también, funcionan finalmente para la química del cuerpo. ¿Qué son los aminoácidos?
son compuestos orgánicos justamente que forman a las proteínas. Cuando las proteínas se digieren o se descomponen, los aminoácidos se acaban, por lo que es necesario volver a proveer al cuerpo de aminoácidos. El cuerpo requiere aminoácidos para descomponer alimentos, para crecer como tal, para reparar tejidos corporales, entre muchas otras funciones. Entonces son pues muy importantes que tengas la mayor cantidad de tipos de aminoácidos. Hay 9 aminoácidos esenciales, que son aminoácidos que el cuerpo no puede procesar por sí mismo, hace falta que los obtengamos de afuera. Y hay otros 11 que el cuerpo sí los puede metabolizar solito. Pero bueno, y vamos a ver el primer cálculo. Así que si tienes por ahí una calculadora, pues te invito a que hagas un pequeño cálculo. Espero que si lo hagas, si no, pues te pasaré mis datos nada más, ¿no? ¿Cuánta proteína requieres en el día? ¿Alguna vez te has preguntado? Muchos de ustedes, o muchos de nosotros de pronto, pues yo me como lo que Dios me manda, ¿no? Que esté rico y hay más o menos veo que esté balanceado, ¿no? Y listo, ¿no? Pero no, hay ciertas cantidades, digamos, que uno debe de considerar o que uno debe de cuidar para tener una buena alimentación. Se recomienda en adultos que consumas 1 gramo por cada kilo al día. En mi caso, por ejemplo, yo peso, por ejemplo, 80 kilogramos, tengo una masa de 80 kilogramos, entonces requiero 80 gramos de proteína por día. Estamos hablando de que si eso yo lo divido, por ejemplo, en 5 comidas, equivale a que cada comida sea más o menos como de unas 13 gramos de proteína. Entonces, no se trata de comer proteína a lo tonto, porque de hecho, pues también te daña mucho el riñón, ¿no? Tienes daño hepático, tienes otros problemas, ¿no? En el exceso de proteínas. Pero una cantidad correcta, pues justamente esta no te lo va a dar, ¿no? En niños, en adolescentes, en embarazadas y en lactantes, la cantidad que se recomienda es de 1.5 a 2 gramos por kilogramo también. Claro, son más chiquitos, ¿no? Las embarazadas también están con este material extra que tienen que formar, entonces pues, se requiere un poco más de proteína. Entonces, haz el cálculo y verás que puede ser que estés comiendo demasiada proteína y a la larga pues, te va a hacer daño. De todas maneras, el cuerpo cuando todavía funciona correctamente y ya le das más proteína de la normal, la desecha, pero pues siempre finalmente pues, pasa por el riñón, ¿no? Y pasa por el hígado y a la larga pues va dañando. Entonces, si consideras cuánta proteína comes en cada alimento, pues serás mucho más saludable. Si alguien tiene alguna duda, al final de la cantidad de proteínas me comenta para hacer el cálculo. Yo espero que hoy se vayan con varios cálculos que puedas trabajar y te puedan hacer te den la oportunidad de reflexionar sobre cómo estás alimentándote. Por supuesto que la proteína la vamos a encontrar tanto de origen animal como de origen vegetal. Los pescados, por ejemplo, los productos marinos, pues tienen también cierta cantidad de proteína. Por ejemplo, por cada 100 gramos de atún vas a encontrar 21 gramos de proteína. Pero de atún, de veras, no del atún enlatado, ¿no? Que ya ven que trae soya y no sé qué, bueno, ¿no? En el salmón, por ejemplo, vas a encontrar en cada 100 gramos 20.62 gramos de proteína, en la trucha 18.75 y así. Claro, cada pescado, en este caso, pues tiene también otro tipo de nutrientes, tiene grasas, tiene calorías, ¿no? En fin. Entonces, hay que considerar todo eso en una dieta cuando somos muy específicos. También, pues la carne finalmente de otro tipo de animales, como las aves, como los corderos, ¿no? Como el huevo y demás, también aportan cierta cantidad de proteína. Por ejemplo, el pavo, la pechuga de pavo, pero de pavo de veras, también te aporta 24 gramos por cada 100 gramos de pavo. Entonces, bueno, el pollo, por ejemplo, la pechuga te aporta 22, el ala te aporta 18, o sea, hay que considerar todo eso para ver qué es lo que voy a comer. También, por supuesto, ciertas piezas de carne, ¿no? Cierto tipo de carne, pues también te aporta otras cantidades de grasa. Hay que tener cuidado, ¿no? ¿Por qué? Pues si no hago correcto el cálculo de las dos cosas, pues puede ser que estoy comiendo poca proteína y mucha grasa, o mucha proteína y poca grasa, o mucho de los dos, ¿no? En fin. Y también la proteína la vamos a encontrar en algunos alimentos vegetales. Solo que ahí, pues también tienes que cuidar, si eres vegetariano, yo te recomiendo muchísimo, o vegano, que sí tengas, estés, digamos, bien calculada respecto a la cantidad de proteínas que estás tomando y que sí te suplementes, ¿no? Bueno, la suplementación es para todos, te lo vamos a platicar,
pero los aminoácidos de las proteínas vegetales no son tan completos como las del origen animal. Entonces, pues yo te recomiendo que tengas más cuidado en ese detallito respecto a que un profesional de la salud te esté revisando que lo que estás comiendo todos los días te está aportando los aminoácidos esenciales que requieres para tu funcionamiento. Los lípidos, que es el tercer nutriente energético, pues tienen muchos usos en el cuerpo. Son las grasas y los aceites provenientes de los alimentos. Ayudan a mantener el cuerpo caliente, por ejemplo. Constituyen la principal forma de energía de reserva. Ya sabes que los carbohidratos se convierten, por ejemplo, en el cuerpo en grasa y pues se va justo a las horas donde no nos gusta que se vaya, ¿no? Ayudan a mantener la piel, el cabello y saludables, ayudan a absorber vitaminas como la A, la D, la E y la K, que son las liposolubles justamente, son transportadas en las grasas. Las más útiles en nutrición son las grasas saturadas, las monoinsaturadas omega 9 y las poliinsaturadas omega 3 y omega 6. Justamente los ácidos grasos esenciales, son los llamados omegas, pues tienen un montón de usos en el cuerpo. Son ácidos grasos poliinsaturados que en el organismo no es capaz de sintetizar por sí mismo, por lo que es necesario adquirirlos a través de la alimentación o de la suplementación. Son imprescindibles para la formación de la membrana celular, intervienen en la formación de células y tejidos nerviosos, constituyen entre el 50 y el 60% de la parte sólida del cerebro, son imprescindibles para la integridad y regeneración de la piel, son indispensables en la contractibilidad del corazón, agregación plaquetaria, necesidad de insulina e integridad del sistema cardiovascular. Son un vehículo para las vitaminas liposolubles y son precursores en el buen funcionamiento hormonal. Fíjate nada más, y estos entre muchos otros usos. Solamente menciono algunos porque la verdad es que el cuerpo es una máquina mágica, requiere muchísimos detalles, la química del cuerpo, la termodinámica del cuerpo es impresionante y además la nobleza del cuerpo que funciona con todo lo que le metemos, pues es increíble, ¿no? Hay que aprovechar. Las vitaminas, ¿no? Que también tienen muchísimos usos, solamente te voy a comentar que si el cuerpo humano fuera un edificio, las vitaminas serían como los clavos y los tornillos. Entonces, pues imagínate, ¿no? El nivel de detalle en el que las vitaminas ayudan. Tienen un montón de funciones. Son sustancias que el cuerpo necesita para el funcionamiento celular, el crecimiento y el desarrollo normal. Están contenidas en los alimentos y en su mayoría el organismo no puede sintetizarlos. Se clasifican en liposolubles, que son las que requieren grasas, la A, la D, la E y la K, y las hidrosolubles, ¿no? Todo el complejo B y la vitamina C, por ejemplo. Tienen muchísimos usos, no los vamos a mencionar, solamente quiero mostrarte que tiene cientos y cientos de ayudas al metabolismo del cuerpo. Los minerales, que los minerales son otro tipo de detalles, algunos forman como si fueran los aceros, es decir, varias estructuras del cuerpo están formadas por minerales, los dientes, ¿no? La sangre también. Entonces, son sustancias inorgánicas necesarias para producir energía dentro del organismo a través de funciones estructurales y reguladoras. El cuerpo no puede producirlos, entonces lo requerimos también por alimentación o por suplementación. Se reconocen varios minerales esenciales, el calcio, el fósforo, el magnesio, el potasio, sodio, cloro, azufre, hierro, zinc, cobre, selenio, manganeso, cromo, molibdeno, yodo, flúor, boro y silicio, entre algunos otros por ahí que de pronto también en muy pequeñas cantidades nos aportan al cuerpo. Entonces, solamente quiero mostrarte que son muchísimas las cosas para las que nos ayudan los minerales. Entonces, el no tener justamente una buena suplementación o una buena aportación de vitaminas y minerales, pues te va a provocar detallitos que estén fallando en tu cuerpo. La fibra modifica el volumen y la consistencia de las heces, o sea, no es lo mismo con fibra que sin fibra. Retrasa la absorción de determinadas sustancias, justamente pues porque se tarda uno en digerirla. Retrasa la absorción de la glucosa, por lo cual baja el índice glicémico de los alimentos con los que se combina. Ayuda a la sensación saciante, entonces tú comes fibra, no te aporta tantas calorías y de todas maneras te sientes satisfecho. Previene el estreñimiento, las hemorroides y los tumores de colon. Se puede encontrar en cáscaras de vegetales, salvado, legumbres, cereales integrales, verduras y frutas. Y bueno, pues aquí puedes ver justamente que en la dieta del mexicano estas cosas no son tan comunes. Tal vez nosotros somos socios, la verdad, de un estilo de vida saludable, pues es más sencillo encontrar personas que sí están consumiendo esto. Pero allá afuera
que es en donde estamos compartiendo nuestro mensaje de salud, no es así. Las personas no están consumiendo la suficiente fibra. ¿Y qué ocurre? Pues que tras años, por supuesto, tienen su sistema digestivo totalmente destrozado. Una recomendación es que aporten o que sean el 10% de los carbohidratos que consumas al día, cuando menos el 10% que sea de fibra. Esto equivale, variando entre cada persona, entre 30 y 40 más o menos gramos de fibra. Entonces, pues tienes que pensar si sí estás aportándote eso, lo más probable es que no. Bien, vamos a otro cálculo que a mí me gusta mucho porque pues, ya me permite ahora sí tener un número más calculado. ¿Cuánto requiero de energía? Bueno, primero, un cuerpo requiere energía en 3 elementos principales. Le llamamos metabolismo basal, que ahorita vamos a platicar qué es eso, la actividad física que realizas y la termogénesis. ¿Qué es el metabolismo basal? El metabolismo basal es el mínimo de energía que requiere tu cuerpo para estar vivo, para hacer todas sus funciones. Entonces, por supuesto que una persona, por ejemplo, con sobrepeso y una persona con mucho músculo, la energía que consumen por estar vivos es diferente. La persona que tiene mucho músculo, como el músculo es un tejido, digamos, que requiere energía para estar vivo, pues requiere más energía constante. Mientras que, por ejemplo, la grasa, ¿no? Cuando alguien pesa lo mismo, pero es de grasa, no es de músculo, pues la grasa no requiere esa energía para estar. Entonces, su metabolismo basal, su cantidad de energía que requiere para vivir es menor, a pesar de que tengan el mismo peso. Pero ese es el metabolismo basal, la base de energía, el mínimo que requieres para poder vivir, ¿de acuerdo? Para sus funciones vitales. Bueno, en promedio, porque también hay variaciones, depende de la edad, depende de tu estado de salud, depende de varias cositas, pero en promedio, en estadística, tú puedes calcular cuánto requieres de basal, tu metabolismo basal, como 1 caloría por cada kilogramo por 24 horas del día. Entonces, aquí te invito a que hagas otro cálculo. Si eres mujer, 0.9 kilocalorías por kilogramo por 24 horas. Entonces, esta kilocaloría es por hora, pero por kilo. Por ejemplo, yo tengo 80 kilos de masa, entonces si lo multiplico por 1 y luego por 24, yo necesito 1920 calorías en el día para vivir. Entonces, pues ya puedo empezar a calcular cuánto voy a comer en una comida y en otra, porque yo requiero para vivir así como estoy en este momento, 1920 calorías en promedio. Un poquito más, un poquito menos, pero en promedio 1920. Claro, cuando duermo, por ejemplo, que hay que quitarle esta parte de las horas de sueño, mi metabolismo basal disminuye, pero muy poquito. Disminuye un 10%. Entonces, hay que quitarle, ¿no?, menos 0.1 por kilogramo que tengas por cada hora que estés durmiendo. En mi caso, por ejemplo, voy a hacerlo con 80 kilos, es 0.1 por 80 yo duro, por ejemplo, 8 horas. Me quedan 1856 calorías. Eso es lo que requiero de manera basal, solamente para estar vivo. Pero gasto energía en otras cosas también. Aquí te voy a poner otra formulita por ahí si te puede servir. Es la fórmula de Harris, la ecuación de Harris-Benedict. Esta ecuación es más bien estadística, no tiene fundamentos ni principios físicos. Es más bien como estadística para las mujeres. Así puedes calcular tu metabolismo basal, que por supuesto va a ser la mayor cantidad de energía que vas a gastar. Vas a calcular 655 más 9.6 por tu peso en kilos, más 1.8 por tu altura en centímetros, menos 4.7 por tu edad. Parece broma, pero bueno, es una fórmula estadística donde la mayoría de las personas, digamos, que estudió Harris-Benedict, tenían gastos de energía, ¿no? Entonces adaptó una fórmula para que más o menos pudieran contemplarse el peso de la persona, la altura de la persona y la edad de la persona. Si eres mujer, es una fórmula diferente. Por aquí te la dejo también. 66 más 13.7 por el peso en kilogramos, más 5 por la altura en centímetros, menos 6.5 por tu edad. Eso también te va a dar el metabolismo basal. Esto va a quedar grabado, por supuesto, y
Si no, después hacemos el cálculo con mucho gusto si te interesa saber cuánto gastas todos los días. Otro elemento de gasto, perdón, energético, es la actividad física. Digo, si no haces nada, nomás te la pasas viendo Netflix todo el día, pues es muy poquita, prácticamente nada, tu actividad extra de actividad física. Pero si haces algún deporte, si caminas, si corres, si practicas baloncesto, si juegas ping pong, en fin, ¿no? Pues esta actividad física extra también te está implicando que tengas un gasto calórico mayor. Por ejemplo, los aeróbics, ¿no? Te gastan 350 calorías por hora. O, por ejemplo, ver la tele te gasta 50 calorías por hora. No sé, bueno, pues yo veo la tele 10 horas, ¿no? Al día, porque me eché un maratón de Netflix, pues ya te aventaste 500, ¿no? 500 calorías extras. Entonces, bueno, pues algo estás chambeando, ¿no? Si vas a las pesas, gastas, por ejemplo, 250 calorías por hora, ¿no? En una escaladora, 300 calorías por hora. Si haces judo, 360 calorías por hora. Bueno, esto hay que agregarlo, porque pues hay que aportar esa energía también al cuerpo, a el metabolismo basal. Y también está la termogénesis. La termogénesis es justamente energía que se gasta en tratar de que el cuerpo mantenga su temperatura. Es decir, justamente, por ejemplo, cuando estás haciendo ejercicio, ¿no? Pues no puedes subir de temperatura demasiado para que tu organismo esté funcionando correctamente. Por lo tanto, los mecanismos de enfriamiento también gastan energía. O al revés, cuando estás, por ejemplo, que comiste muchísimo, ¿no? Y te sobrepasaste en las comidas, ¿no? En ese caso, pues también tu cuerpo genera energía para mantener la temperatura, siempre, siempre, siempre. Las máquinas termodinámicas que somos los humanos, la verdad es que gastamos mucha energía en mantener nuestra temperatura. Y se calcula también aproximadamente como un 10% de lo que tú gastes en tu metabolismo basal, más tu actividad física. Un 10% de ello. Entonces, por ejemplo, yo te comentaba que aproximadamente tuve 1900 calorías de metabolismo basal. Vamos a suponer que hago una hora de ejercicio, gasto más o menos unas 250 calorías. Entonces, estamos hablando de que ya llevamos 2150. El 10% son 210 más. Entonces, 2150 más 210. 2250 más 210. Pues yo requiero, por ejemplo, para mantener mi peso, 2460 calorías. Claro, hay que también cuidar de dónde provienen esas calorías. Esto lo vamos a platicar. ¿Qué proporciones de proteínas, de grasas y de lípidos voy a consumir? Pero de inicio, más o menos unas 2500 calorías, yo que tengo un peso de 80 kilogramos. Entonces, haciendo un balance energético, pasa lo siguiente. Si yo quiero bajar de peso y yo estoy gastando todos los días 2500 calorías en promedio, necesito tener una dieta que me aporte menos cantidad de energía. Ya veremos cuánto. Pero una dieta que me permita gastar, te comentaba, pero ingerir menos de 2500 calorías. Si yo le meto, por ejemplo, por alguna comilona, porque me excedí en algún momento, le meto 3000, y le meto 3000 de manera constante calorías, pues esas 500 calorías poco a poco se van transformando en grasa y después se van quedando en mi cuerpo a reserva, para reserva, por cualquier cosa, y pues me van subiendo de peso. Entonces, 2500 me van a mantener como estoy, más una dieta de más de 2500 me van a subir de peso, y una dieta de menos de 2500 me va a permitir empezar a bajar de peso. ¿Qué quiero decirte con esto? Que es muy importante que conozcas tu gasto, tu valor total calórico. ¿Cuánto te gastas de calorías al día? Si no, pues tú solamente comes, ¿no? Y haces, y está muy bien. A lo mejor cuando eres muy joven, pues todo está muy bien, porque pues gastas mucho también en crecer, pero a la larga te va a pegar todo esto. Entonces, así como vamos a calcular el valor calórico total, tu tasa de metabolismo basal, menos tu tasa de sueño, más tu tasa de actividad física, menos tu efecto termogénico de la dieta. Y listo. Por aquí hay una página, después se las paso en los chats donde estamos trabajando, por si alguien quiere calcular la cantidad de calorías que se gasta al día, pues aquí lo puede calcular. Es una página del IMSS que también nos aporta esa, ¿no? Bien. Entonces, este es otro dato que quería aportarte el día de hoy. Pero te voy a dar más datos. Vamos al peso. El tan temido peso, Peso completo. Bueno, algunos éramos pesos completos.
¿De qué está compuesto el cuerpo principalmente, el peso del cuerpo? Principalmente de 3 elementos. De masa magra, que son músculos, huesos y órganos. De masa grasa y de agua, total. Agua dentro de las células y agua fuera de las células, ¿ok? Entonces, estos son los principales componentes del peso. Cuando en una dieta, por ejemplo, bajas de peso, puede ser que bajes alguno de esos elementos. Puede ser que bajes agua, puede ser que bajes músculo, pero lo ideal es que bajes grasa. Entonces, no solamente es importante la medida del peso, hace falta otras medidas para saber qué tan saludable estás. Por ejemplo, el porcentaje de grasas. ¿Sí? Entre el 50 y el 45 y 50% de agua es en hombres y del 50 al 60% en mujeres. Vamos un poquito al porcentaje de grasa, que ese es muy importante. Es decir, ¿qué tanto porcentaje de tu peso es grasa? Y según el porcentaje de grasa que tengas, ahorita vamos a ver también algunos porcentajes, es más o menos como te ves. Entonces, bueno, la manera más correcta sería a través de una báscula de impedancia que pueda calcularte la cantidad de grasa que tienes. Pero si no tienes esta báscula, pues mientras te puedes guiar por estas figuras. Más o menos tú dónde te ubicas. Estás en el 12%, en el 15%, en el 20%. Te invito a que te ubiques para que ahorita vamos a ver las tablas de porcentaje de grasa saludable. Entonces, bueno, pues ¿dónde andas más o menos? Yo la última vez que vi en el espejo estaba en 8%. No es cierto. Para los que creyeron que sí, no es cierto. Pero bueno, ubícate más o menos en qué andas. En 25, si eres mujer, en 25, en 30, en 35, ¿no? Si eres hombre, en 35, en 40, ¿no? ¿Dónde andas? ¿No? Y ahora vamos a ver la propuesta de la OMS respecto a los porcentajes aceptables y saludables de grasa. Para los hombres, el porcentaje de grasa tiene que ver con la edad también. En mi caso, por ejemplo, ¿no? Que yo estoy entre 45 y 49. Bueno, si yo tengo, por ejemplo, un porcentaje menor a 15%, tengo un excelente porcentaje de grasa, muy saludable. Es muy bueno si tengo entre el 16 y el 21. Si tengo entre el 22 y el 25, estoy como en el promedio de las personas, pero si ya estoy en 26 o 28%, ya se le llama pobre porcentaje de grasa, o sea que ya estoy tendiendo a no estar muy saludable, que digamos. Y si estoy en mayor de 29, entonces ya tengo problemas de sobrepeso. Esto es muy importante empezar a contemplarlo porque sí te va a causar problemas el que durante mucho tiempo mantengas esta grasa. Sobre todo si es grasa abdominal. Imagínate, todos tus órganos principales, ¿no? Están llenos de grasa. Por supuesto que no funcionan igual. Tu hígado incluso, por ejemplo, ¿no? Muchos órganos aquí en la parte abdominal es mucho más peligrosa, por ejemplo, que en la parte de las caderas o en la parte de las piernas, ¿no? Donde no tienes órganos tan importantes, ¿no? Entonces, considéralo. Es más, voy a volver a mostrarte para que veas en qué porcentaje de grasa andas, para que digas, sí, yo ando en el 35, yo ando en el 30, ¿no? Yo creo que es importante empezar a tomar cartas en el asunto. ¿Y qué crees? Que tenemos excelentes opciones al respecto para hacerlo. Entonces, ese es el de hombres y este es el de mujeres. También, por ejemplo, una mujer de 40, 44 años, con un porcentaje excelente de grasa sería al menos del 21%, uno bueno sería del 22 al 24%, un promedio del 25 al 29%, las mujeres tienen un porcentaje mayor de grasa, por supuesto. Ya empieza a ser problemático de 30 a 34% y estás en problemas de obesidad si estás en mayor a 35%. Entonces, ¿cómo anda tu figura? Si ya anda en 35 o en 40, ¿no? A lo mejor a tu canchanchan pues le gustas llenita y gordita, pero no es muy saludable. Entonces, cuídate, ¿no? Es súper importante empezar a tomar cartas en el asunto. Otro cálculo que te quiero aportar y dejar, el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es un número que pues atiende estadísticamente a que podamos clasificar a las personas respecto a su salud. Y bueno, relaciona también el peso y la altura. No son fórmulas físicas, no son fórmulas químicas, no son fórmulas que tengan fundamento científico, son fórmulas estadísticas que ayudan finalmente a clasificar a las personas respecto a la salud. Entonces, eso es un número que relaciona el peso y la estatura de una persona.
ayudando a clasificar su condición de peso en las categorías, justamente, peso normal, peso bajo, ¿no? Según como esté, ¿no? Peso bajo es cuando tu índice de masa corporal es menor a 18, tu peso normal de 18 a 24.9, en sobrepeso estás de 25 a 29.9, y los grados de obesidad también, pues ya con índices de masa corporal más altos. ¿Cómo lo puedes calcular? Tu peso en kilogramos y tu altura en metros. Solo que tu altura tiene que estar al cuadrado. Una forma de hacerlo, si me están siguiendo, no veo a nadie, no escucho a nadie, pero bueno, si me están siguiendo, es simplemente que tu peso en kilogramos, por ejemplo, 80, en mi caso, lo dividas una vez entre tu altura, yo por ejemplo mido 1.8 metros, y otra vez lo divides entre tu altura. Es una forma de hacerlo. Hay varias formas de hacerlo, pero esta es una. Tu peso en kilogramos lo divides una vez entre tu altura, 1.8, y lo que te da otra vez entre tu altura. Con eso calculas tu índice de masa corporal y ya puedes ver cómo andas. Es una relación estadística, vuelvo a repetir. Entonces, según cuánto valga tu masa, tu índice de masa corporal, pues también tiene que ver con tu forma, o sea, cómo estás finalmente en las formas del cuerpo. Si no te salió el cálculo, aquí te la pongo más sencilla. Por aquí busca cuánto mides, aquí busca cuánto pesas, ¿no? Y vas a encontrar, por ejemplo, 36 y 80 kilogramos, 1,80 de altura, yo estoy en 25, así en el límite justamente, ¿no? Ya necesito cuidar un poquito más, tal vez bajarlo a 24, para pasar a las zonas verdes, que son las zonas saludables, ¿sí? Estas son las zonas de preobesidad, de sobrepeso que le llamamos. Esto ya es obesidad grado 1 y aquí ya estás en problemas. Y también, por supuesto, según más o menos cómo anda tu índice de masa corporal, hay estadísticas de cómo es la forma de tu cuerpo. Se considera desde 18.5 hasta 24.9, estas partes, saludable. Hay personas que se ven mejor con índices de masa corporal bajos, otras personas con índices de masa corporal de 24.9 se ven muy bien, por la estructura, que no, algunos son como somos más gruesecitos, otros más delgaditos, ¿no? De por sí, por la estructura que tenemos, igual las mujeres. Pero si estás arriba de 25, es importante que empieces a tomar medidas en el asunto. Entonces, bueno, aquí te dejo el cálculo ya hecho, o puedes hacerlo con la fórmula. Y más o menos te puedes ubicar en cómo anda la forma de tu cuerpo. Vamos a ocupar el índice de masa corporal para calcular nuestro peso ideal. Es nuestro peso ideal según el índice de masa corporal, ¿de acuerdo? La idea es justamente llevarlo a una cantidad saludable, a 24.9 mínimo. Entonces, el peso ideal lo vamos a calcular multiplicando 24, todavía podrías multiplicar 24.9, pero bueno, vamos a poner 24, por tu estatura y por tu estatura otra vez. Entonces, si multiplicas 24, que es el índice de masa corporal saludable, por tu estatura una vez y por tu estatura otra vez en metros, a propósito de tu estatura, vas a poder calcular tu peso ideal. Y ahora sí ya tienes más elementos. Ah, yo peso 90 y tengo que pesar 70, ¿no? Pues tengo un sobrepeso de 20 kilos. 20 kilogramos. Esos 20 kilogramos que tienes de sobrepeso te llevó años de construcción, ¿no? Mucho esfuerzo, muchas ganas, ¿no? Muchas tortillas, mucho pan, ¿no? Muchas carnitas. Entonces, pues eso fue mucho esfuerzo. El bajarlos también va a implicar un esfuerzo de manera saludable, perdón, de manera saludable. Si te metes a una dieta, te comentaba, desbalanceada, a una dieta que solamente maneja mi nutrióloga, y que la dieta de la papaya, que la dieta del plátano, que la dieta del chivo, y que la dieta de la luna, y que la dieta de quién sabe qué, es muy posible que acabes con otro problema de salud. Yo te recomiendo que se puede bajar simplemente con empezar a comer saludable y tomando en cuenta elementos que yo te voy a comentar. Pero siempre trata de tener una dieta balanceada. Con eso es suficiente para que tu cuerpo haga la magia, lo que sabe hacer. No hace falta que es que la dieta de los quién sabe qué, y es que la comida orto no sé qué, no es necesario todo eso. Siempre y cuando tu dieta sea saludable. Una saludable disminución de peso es aproximadamente entre 400 y 500 gramos cada semana. Yo sé que tú quisieras bajar más rápido, pero no es tan saludable. Tu cuerpo también está ahorita acostumbrado a ese peso, funciona. No te deja tirado por ahí, o espero que no te deje tirado, pero está funcionando muy bien. Entonces, quitarle o cambiarle de pronto
la forma en que está trabajando, pues va a implicar que reaccione, hay que hacer ejercicio, hay que sacarlo de donde está, de la zona de confort. Una saludable disminución de peso es entre 400 y 500 gramos por cada semana, porque acuérdate, buscamos bajar grasa, no buscamos bajar ni agua ni músculo, sino grasa. Y es sencillo, vamos a platicar en la parte energética. Justamente tiene que ver con esta parte, con el índice glicémico. El índice glicémico se refiere a la rapidez con que los azúcares o carbohidratos pasan a la sangre. Entre mayor es el índice glicémico, implica una mayor secreción de insulina, justamente para sacarla de la sangre, y mayor cantidad de grasa acumulada en el organismo. Y quiero mostrarte esto porque esto es de las cosas que cuando yo las comprendí, cuando yo, digamos, lo hice en mi vida, la verdad es que encontré grandes diferencias. Y sí quiero pues compartírtelo el día de hoy. El cuerpo, cuando come algo saludable, o sea, el cuerpo requiere cierto nivel de energía. Es más, lo voy a mostrar en la siguiente tabla. Este es un rango saludable de energía en que el cuerpo se encuentra. Cuando pasa un cierto tiempo y empieza a bajar ese nivel de energía, ese nivel de glucosa en la sangre, el cuerpo te da hambre, ¿no? Entonces hace las reacciones químicas y te dice, yo ya estoy bajando de energía, necesito comer algo. Si tú le das carbohidratos simples, entonces tienes un subidón de energía porque los absorbe muy rápido. ¿No? Los absorben. Una coca, por ejemplo, las absorbes en 10 minutos. Entonces, las calorías que tiene una coca, pues las te levanta rapidísimo, pero ya estás fuera del rango saludable. Además, así como se absorbió, inmediatamente baja también. Y otra vez estás con esta deficiencia de energía. Cuando el cuerpo está en deficiencia de energía, se pone estresado, se le llama. Es decir, está listo para acumular la mayor energía posible. Tú le das de comer algo balanceado y él, mediante los procesos metabólicos, busca guardar reservas de energía. ¿Por qué? Pues porque en el tiempo en que no le diste comida, pues no tenía energía. Entonces dices, no, yo guardo energía. Es una máquina muy inteligente que si tú no le das la energía constante, ella va a guardar energía de donde pueda. Entonces, más cantidad de carbohidratos los va a convertir en grasas. Te pongo un ejemplo que es sumamente común en México. Te has topado con personas que te dicen, es que yo no ceno para no subir de peso, ¿no? No ceno para bajar de peso, también te dicen, ¿no? Y entonces su última comida es a las 7 de la noche. Y se despiertan a las 7 de la mañana y se toman un café, además, ¿no? Y ya vienen almorzando algo como a las 9 de la mañana. Fíjate nada más, ¿eh? Pasaron 14 horas sin que el cuerpo tuviera un alimento balanceado, que le aportara realmente energéticos. Entonces, por supuesto que cuando almuerza, aun suponiendo que almorzara balanceado, inmediatamente el cuerpo intenta guardar grasas. Entonces, esas personas a lo largo del tiempo, ¿no? Van acumulando grasa, se van haciendo como muy bofitas porque pues no, son pura grasa, muy poco músculo, no tienen energía de construir, están en energía de reserva porque el cuerpo está estresado todo el tiempo. Bueno, quiero que observes lo siguiente. Cuando tú le das a tu cuerpo un alimento de bajo índice glicémico, es decir, que puede absorberlo más lentamente, como un pan integral, como proteínas, como frutas completas, por ejemplo, frutas enteras, una manzana con cáscara, verduras, ¿no? O cuando combinas alimentos pero que contengan todo esto, la absorción es más lenta, ¿sí? Por lo tanto, más o menos se lleva unas, y puedes observar, como unas 3 horas en volver a regresar a esta zona de hambre, donde empieza a bajar otra vez el nivel de energía, de glucosa, ¿sí? Entonces, esto te lo dejo, créeme, es oro molido. Cada 3 horas tu cuerpo requiere que le aportes energía. Y yo te recomiendo, por supuesto, que sea energía balanceada. Proveniente de un poco de proteínas, un poco, vamos a platicar de eso, un poco de carbohidratos y un poco de grasas. O puede ser lo que llamamos un snack. Pero sí tienes que aportar, o sea, sí es importante aportarle al cuerpo algo cada 3 horas. Cuando tú le aportas algo cada 3 horas, no tan calórico, por supuesto, ¿no? Digo, si te avientas una hamburguesa en su momento, pues es una barbaridad de calorías, pero si le aportas algo de índice glicémico bajo, tu cuerpo pronto entiende, pronto me refiero a los 2 días, que no hace falta que guarde energía. ¿No? A mí, Luis Ángel, me alimenta cada 3 horas, yo tengo la energía que requiero limpia o nueva, ¿no? Por lo tanto, yo ya no requiero estas reservas. ¿Y qué crees? Que empiezas a
pues a quemarlas tal cual, ¿no? El cuerpo empieza a ocuparlas. Cuando haces una dieta balanceada, con comidas cada 3 horas, 3:30, tal vez 4, cuando mucho, tu cuerpo solito comienza a consumir esas grasas. Por supuesto que tú tienes más energía, andas como al 100%, ¿no? Porque estás comiendo saludable, estás aportando los nutrientes y estás siempre con tu cuerpo energético. Eso sí, después de 3 o 4 días, cada 3 horas te va a dar un hambre tremenda, pero significa que estás totalmente saludable. Esto no pasa, por ejemplo, con los diabéticos. Los diabéticos no tienen esta capacidad de regulación. Aquí cuando te tomaste la coca, tú, por ejemplo, tu cuerpo hizo lo necesario para bajar mandó más insulina, una bomba de insulina, para bajar la glucosa en sangre. Los diabéticos no tienen esos elementos y entonces se les disparan los niveles de energía. Y por supuesto que con tanta glucosa en sangre, pues tienen problemas, ¿no? De varios, en los vasos capilares, tienen problemas de inflamación completas, en fin, ¿no? Pero bueno, aquí también en esta gráfica puedes ver cómo cada 3 horas vuelves a tu energía original después de que consumiste algo. Este dato es oro, créeme. Cada 3 horas requieres consumir algo. Una fruta, un yogur, un sándwich equilibrado, por supuesto, ¿no? Unos huevitos. En fin. Vamos a los porcentajes. Es decir, ok, ya me di cuenta que requiero 1500 calorías. ¿Cuánto porcentaje de proteínas? ¿Cuánto porcentaje de carbohidratos? ¿Y cuánto porcentaje de grasas? Bueno, aquí también es sumamente variado. Depende de qué dieta uses, la dieta del Mediterráneo, la dieta keto, la dieta cetogénica, la dieta de la zona, en fin, ¿no? Sin embargo, los porcentajes, digamos, que se recomiendan por la OMS, por ejemplo, para que puedas mantenerte saludable, es, si estás en fase de mantenimiento, o sea, que no quieres subir de peso ni quieres bajar de peso, tu proporción debe de ser aproximadamente del 50% de carbohidratos, en su mayoría complejos, como ya hemos comentado, fibras, un 30% de proteínas, todo esto es en calorías, y un 20% en grasas. Todo esto es en calorías. Si estás en zona de pérdida de peso, un 30% de grasas, un 30% de carbohidrato. Fíjate cómo baja mucho el carbohidrato y sube la proteína. ¿Para qué? Pues para que justamente tengas periodos más largos de disminución de energía. Entonces, te mantengas, ¿no? Todo el tiempo como digiriendo, haciendo, para que tu cuerpo pronto empiece a quemar grasas. Entonces, aquí aumenta la ingesta de proteínas. 40% de proteínas, 30% carbohidratos y 30% grasas. Ahora, si estás en fase de construcción de músculo, o sea, en culturismo, por ejemplo, pues ahí cambia. Requieres tanto proteína como carbohidrato, porque requieres energía para construir los músculos y para repararlos y demás. Entonces, 40% proteína, 40% carbohidratos y solamente un 20% de grasas. Estos también son súper importantes que los trates de mantener. El detalle es que, ¿cuántas calorías aporta cada alimento? Pues te diré, hay tablas, hay libros, hay un montón. Ahí es donde entramos justamente las personas que tenemos que ver con dietas, ¿no? Porque somos los que bueno, tenemos acceso, bueno, todos tienen acceso finalmente, pero bueno, manejamos estas cantidades de calorías que tiene cada alimento de cada tipo de nutriente energético. Esta proporción se parece mucho a una dieta que se llama dieta de la zona, que es la dieta, una dieta que siguen varios deportistas a nivel internacional, que te propone un 40% de carbohidratos, un 30% de proteínas y un 30% de grasas. Esta te mantiene súper saludable, te permite sacar todo lo que no te sirve realmente y empiezas a bajar de peso rapidísimo. Pero bueno, entonces, pues los carbohidratos preferentemente que sean de verduras y de frutas, menos aconsejable que sean de cereales, que sean de pan, ¿no? O si es pan, pues que sea pan lo más integral posible. Las proteínas también, pues que sean proteínas de alta calidad, pescados, carne magra, clara de huevo, ¿no? Quesos bajos en grasa. Y menos recomendables, pues que sean embutidos, ¿no? Que sea carne demasiado grasosa, por ejemplo, ¿no? Y las grasas también que sean saludables, es decir, provenientes de aceite de oliva, de frutos secos, de aguacate, de coco. Menos preferibles, pues de mantequillas, ¿no? Las grasas de carnes rojas son menos preferibles. Pero esta proporción 40-30-30 es una excelente proporción para mantenerte, incluso para empezar a sacar todo lo que no te sirva.
Hay ciertas tablas que, bueno, ya los que manejamos estas áreas de la nutrición, te aportan como más, selección más sencilla de alimentos. Así que bueno, pues si alguien tiene una curiosidad al respecto, pues me pongo a sus órdenes. Ahí te comentaba tablas de calorías, es decir, exactamente cuántas calorías de proteína, de grasas y de carbohidratos aporta cada alimento. Se les llama tablas de calorías en alimentos. Hay una guía mexicana incluso de esto para la población mexicana. Te la voy a pasar también por ahí a los chats. Esta es otra guía que puedes descargar del IMSS. ¿Y qué pasa con los suplementos? ¿Son necesarios para esta parte del funcionamiento correcto del cuerpo? Bueno, pues te ayudan cuando hay varias circunstancias, ¿no? Por ejemplo, cuando no te alimentas bien, realizas menos comidas de las que debes, o te hablábamos de 5 comidas al día, a lo mejor no estás comiendo 5 veces o 6, ¿no? A lo mejor estás comiendo menos. Cuando consumes un menor número de calorías de las que requieres, por supuesto que tienes que hacer cálculos para saber exactamente las calorías que estás calculando, o que estás comiendo, perdón, y se está haciendo lo adecuado. Eres una persona que sigue cierto tipo de dieta, que puede estar muy cargada a grasas, puede estar muy cargada a proteínas, por ejemplo, ¿no? O a carbohidratos, y entonces seguro te van a faltar pues más nutrientes. Entonces, pues ahí es importante suplementarte. Si eres alérgico y has dejado de consumir ciertos alimentos por mucho tiempo, pues también seguramente te faltarán algunos nutrientes. La realidad es que la suplementación actual, por la calidad de la comida que tenemos, al menos en México, es necesaria para todos absolutamente. También te ayuda si sufres de intolerancia a determinados grupos de alimentos que seguramente los has dejado de consumir por mucho tiempo y bueno, pues tendrás esa falta de nutrientes. Si estás embarazada y pues estás construyendo otro nuevo ser, pues requerirás todavía esta mayor cantidad de nutrientes. Es recomendable, por supuesto, que te apoyes en tu médico. Si tienes alguna enfermedad que ya te afecte tu absorción de nutrientes, o si ya estás en una edad donde también ya no absorbes las proteínas, ya no absorbes las minerales y las vitaminas como antes, pues también seguramente te van a aportar muchísimo estos suplementos. ¿Qué tienes que buscar en un suplemento? Que eso sí es muy importante, y de hecho te platico, fue como yo conocí a mi socio comercial. Cuando yo estaba justamente estudiando para ser nutricional, yo tenía clara la idea de poner un negocio de salud. Yo sabía que era una tendencia de negocios, pero estaba en la intención de ponerla con una marca que ya te platicaré después. Pero aquí aprendí, o sea, estudiando justamente para ser nutricional, aprendí que no cualquier suplemento es bueno. Hay que cuidar que haya ciencia, que haya investigación detrás de ese suplemento, que tenga biodisponibilidad, que tanto realmente se absorbe de ese suplemento, que sea grado farmacéutico, que sea avalado por la industria farmacéutica, que no tenga toxicidad, que tenga avales científicos y ajenos a la compañía de la marca, que haya deportistas que lo usen, porque los deportistas son un súper aval de un suplemento, que ellos exigen sus cuerpos al máximo, que sean completamente legales, por supuesto, que en el país en que estés, en que te encuentres, esté autorizado por el gobierno para funcionar como suplementación, que la calidad de la materia prima sea la más alta, que tenga garantía de calidad, es decir, que tenga manera de garantizar la pureza, la composición, la identidad y la potencia de cada suplemento. Entonces, aquí entendí que ya no cualquier suplemento en el mercado cubre estas expectativas. Y bueno, justamente aquí fue donde conocí que la marca Usana era la marca de más potencia, de más absorción y con menos toxicidad, de hecho con cero toxicidad en el mercado. Justamente algunas de las marcas que es por ahí más abajo, yo tenía la intención de poner una franquicia con una marca que está más abajo, no la voy a mencionar, pero sí me llamó la atención, dije, ¿qué será eso de Usana? A propósito, para los que no sabían, a mí no me presentaron como tal Usana, a mí no me prospectaron, yo fui a buscar qué era la compañía Usana. Yo quería tener un negocio con la compañía Usana. ¿Qué fue lo que encontré? Encontré avales, encontré muchísima calidad en los productos. De hecho, encontré la mejor calidad que podía encontrar, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Encontré suplementos con bases científicas, que para mí era muy importante. Encontré que más de 5,000 atletas están consumiendo Usana. En fin, la verdad es que encontré una super marca de suplementación, además de un super socio comercial, que bueno, es otra plática de otro tema. Me encontré con un super producto que me permitía apoyar justamente a todos mis asesorados en nutrición respecto a las vitaminas y minerales que les hacían falta. Como te comentaba, bueno, pues todos requerimos vitaminas y minerales y es súper importante que busques una calidad para que tu cuerpo realmente trabaje y haga lo que sabe hacer. Me encontré con los Essentials.
que son un suplemento a base de múltiples vitaminas y minerales de uso diario y que aporta antioxidantes y otros nutrientes importantes para la salud y el bienestar en general. Además, contenía una patente de la marca, de USANA, que se llama Intelligence, que permitía justamente una comunicación celular, de manera que entre las células se renovaban, se protegían. Entonces, esta tecnología no la encontré en ninguna otra marca, además de la gran batería de antioxidantes, de vitaminas y de minerales. Encontré vamos a llamarle así, un multivitamínico de calidad superior a cualquiera en el mercado y a un precio a propósito bastante accesible, o sea, mucho más barato incluso que otras marcas que yo ya había comprado. Entonces, si quieres estar al 100% en vitaminas y minerales porque no comes todas las verduras que deberías o porque sabes que los alimentos ya no tienen la calidad que tenían antes, no dudes en tomar los Cell Essentials de USANA. También encontré el omega por la parte de los ácidos grasos, que como te comentaba, bueno, la verdad es que yo no consumía suficientes productos del mar, ni tampoco suficientes granos, ¿no? Para obtener los aceites EPA y HDA. Y encontré el omega, que finalmente era un omega de alta calidad, con doble destilación molecular, es decir, es un suplemento que está libre de plomo y de mercurio, pero que además, por investigaciones justamente de la absorción y del beneficio en el cuerpo respecto a la relación entre cuánto EPA y cuánto DHA, omega 3 y omega 6 debe de tener un suplemento, el omega es el único en el mercado que tiene una relación 1 a 1, que es la más recomendable. Además de que, bueno, ya conociendo un poquito más sobre los beneficios de tomar omegas, no, hombre, pues encontré un montón de beneficios que esta marca también me estaba aportando, por lo cual, por supuesto, decidí hacer un negocio con ellos también. Además, en toda esta parte de la absorción de proteínas y de todos los aminoácidos esenciales, encontré un suplemento equilibrado, es decir, una malteada equilibrada y muy práctica. Yo ya no tenía que estar haciendo cálculos de qué ponerle, por ejemplo, a la hora del desayuno o a la hora de la cena, simplemente un Nutrimil. El Nutrimil te aporta 15 gramos de proteína de soya o de suero de leche, 8 gramos de fibra, entonces yo ya estaba aportando pues prácticamente la cuarta parte de lo que requerían mis asesorados en el día. No contiene gluten, por lo tanto pues no se inflaman, está endulzado naturalmente con fructosa, aporta 250 calorías en una de las, por cada toma, y tiene una proporción 24% de proteínas, 25% grasas y 50% carbohidratos, es decir, es una excelente opción de mantenimiento de peso. Si tú te tomas entonces una malteada de Nutrimil, que además son deliciosas, vas a encontrar una excelente opción para desayunar, para comer o para cenar. Es más, si tú quieres empezar a tener una vida saludable, yo te recomiendo que de tus 5 comidas al día o 6 comidas al día, al menos 2 sean un Nutrimil. Y verás cómo tu cuerpo se va a empezar a limpiar y va a empezar a absorber mucho más proteínas que las que absorbía antes. O si quieres bajar de peso, entonces también encontré la opción de My Smart Shake, que te aporta nada más 158 calorías, es baja en calorías, pero te aporta 18 gramos de proteína, no contiene azúcar, 8 gramos de fibra, solo 13 gramos de carbohidrato, 6 gramos de grasa, no contiene soya, es libre de gluten y tiene una proporción que para mí era muy importante como zona nutricional, de 40% proteína, 30% carbohidrato y 30% grasas. ¿Qué crees? Que es justo la proporción que yo busco en las personas que están bajando de peso. Y ya no tenía que buscar opciones. Simplemente una malteada de My Smart Shake me aportaba lo que yo necesitaba para mí y para mis asesorados. Esta es una excelente opción para bajar de peso. Y además, que la verdad es que por eso pues nos está yendo muy bien en el negocio también, pues encontré un programa que después de una semana me permitía educar a mis asesorados, además de aportarles todos los nutrientes que requerían, de limpiarlos con fibra, por supuesto, una semana, de manera que después de esa semana del programa Reset, mis asesorados podían empezar a tener una dieta ya balanceada mucho más fácil, ¿no? Ya no estaban tan acostumbrados a los carbohidratos simples, ya no les hacía falta el pan, la tortilla, entonces siempre empezábamos por el reset y de ahí nos seguíamos con una dieta balanceada y nos fue muy bien. La verdad es que hace 6 años que estaba yo en eso, pues tuvimos mucho éxito, después me fue muy bien en el negocio y bueno, pues decidí dedicarme más tiempo al negocio. Bien, pues es lo que quería compartirte el día de hoy, espero que te haya aportado números sobre todo, a mí sabes que me encantan los números,
Espero que también te haya aportado más conciencia respecto a lo que debes de comer, a las proporciones, a cuál es tu peso ideal. Y bueno, pues cualquier duda, estamos para servirles. Muchísimas gracias.